Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. La palabra que Dios trae en esta noche es una palabra que es concebida totalmente por Él. Muchas veces uno quisiera predicar otra palabra, pero Dios lo manda allí y uno tiene que ser obediente. Y yo pienso que es una palabra, y sé, no es que piense, yo sé que es una palabra muy necesaria para este tiempo. Un tiempo en que estamos en guerras. Vemos guerras entre naciones, vemos guerras entre pueblos, vemos otras guerras que tenemos nosotros mismos. Estamos en guerra contra las tinieblas, contra los principados, contra las potestades, contra los huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas. Esa es una guerra. Tenemos guerra contra los problemas, contra nuestras dificultades, contra nuestras aflicciones. Pero muchas veces esas guerras, esos conflictos, esas aflicciones traen desánimo en nosotros. Y algunos optan por retirarse un poco de Dios. Otros optan por buscar más de Dios, ¿cierto? Entonces, la palabra de hoy habla de un personaje bíblico que hizo una oración en medio de una guerra, que hizo una oración en medio de la dificultad, que hizo una oración en medio de una sequía espiritual. Y dice la palabra de Dios que Dios le concedió lo que había pedido. Y esto para mí esta palabra confrontó mi vida. En un momento Dios me envió esta palabra y yo decía, bueno, Señor, ¿qué tiene esta palabra? Y yo empecé a meterme con esta palabra. Y sabes una cosa, que ministró tanto mi vida. Y no solamente eso, sino que se está haciendo realidad en mi vida. Yo dije, wow, Señor, definitivamente tú tienes un propósito con cada palabra que pone en nuestro corazón. Porque nosotros debemos ser obedientes a lo que Dios pone en nuestro corazón. Ok, la palabra de hoy tiene como título una oración con poder. ¿Cómo se llama? Una oración con poder. Ok, acompáñame por favor a la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice el versículo 9: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto le di a luz en dolor. Dice el versículo 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Si ustedes se dan cuenta, estos dos versículos están en medio de una multitud de gentes. Si lo notan, el contexto, para que lo puedan analizar, se está hablando de la genealogía del pueblo de Israel. Y específicamente en esta parte está hablando de la genealogía del pueblo de Judá. Y el escritor hace un paréntesis allí en estos dos versículos, en medio de una multitud, y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Vamos a analizar esta oración parte por parte. Primero que todo, el nombre Jabes. El nombre Jabes significa en el hebreo Osep, que significa dolor, lugar árido, lugar seco, el que entristece. Wow, qué nombre tan tremendo, ¿no? Antiguamente en el pueblo de Dios
los padres les colocaban a sus hijos nombres de acuerdo al momento en que los tenían. Este momento en que su madre concibió, dice la palabra de Dios que su madre lo concibió en dolor. La palabra nos enseña que en esta época el pueblo de Israel estaba en guerra. Tenía conflictos contra el pueblo cananeo. El pueblo de Israel quería sacar al pueblo cananeo de esta región. También dice la palabra que había sequía espiritual. O sea que en medio de todas estas situaciones, de todos estos conflictos, el pueblo se había alejado de Dios. La Biblia no me enseña nada más, pero nosotros podemos imaginarnos, porque dice su madre y lo concibió en dolor. Naturalmente las madres tienen a sus hijos con dolor, ¿cierto? Naturalmente. Entonces no se está refiriendo exactamente a ese dolor. Estaba posiblemente el padre había abandonado el hogar, su madre de pronto había muerto cuando dio a luz, había crisis familiar o crisis financiera, otra serie de conflictos. Pero lo que sí registra la escritura es que su madre lo concibió en dolor. Ahora dice la palabra de Dios, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Lo que le dice Dios, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Dios lo llama de una manera ilustre. Y el significado de la palabra ilustre, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice de noble y distinguido linaje o familia. Otra parte muy importante, y aquí es cuando uno empieza a analizar el por qué Dios llama a este hombre ilustre. La palabra ilustre viene de la raíz griega donde viene la palabra gloria, gloria de Dios, esencia de Dios, que es de la palabra kabod, que significa esencia, significa peso, significa gloria, significa presencia de Dios. Entonces Dios, ¿qué está diciendo acá? Y Jabes era más ilustre que sus hermanos, o sea que Jabes tenía más presencia de Dios, tenía más esencia de Dios, tenía más carácter de Dios, tenía más gloria de Dios, tenía más peso de Dios que sus hermanos. Eso es lo que significa esta palabra, y para mí fue algo revelador, porque el llamar ilustre a Jabes es una palabra muy grande. Imagínense que este Jabes fue tan prominente, fue tan exitoso, que hay un pueblo en la palabra de Dios que le colocaron el nombre de Jabes. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Dice la palabra, nos muestra la palabra, que Jabes era un hombre que buscaba de Dios. Había sido concebido en dolor. O sea que proféticamente su vida iba a ser miserable. Estaba marcado desde su nacimiento con una vida de dolor. Pero este Jabes hace una oración muy especial, una oración ferviente a Dios, se mete con Dios, busca de su presencia y Dios le concede lo que pidió. Y dice, ya no era más dolor, sino Dios lo llama ilustre. Y eso es lo que pasa con nosotros. Lo mismo puede pasar con nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos ahorita en situaciones que nos cansan dolor, que nos cansan angustia? Nuestro matrimonio puede estar en dolor. Podemos tener dolor con nuestro esposo, con nuestra esposa, o una situación con nuestros hijos que nos causen dolor.
o una situación económica o financiera que nos cause dolor. Algún problema con un familiar, con el padre, con la madre que nos cause dolor en este momento. Pero así como Jabes hizo, nosotros también nos podemos meter en la presencia de Dios, buscar de la presencia de Dios, buscar de la esencia de Dios, buscar de la gloria de Dios, para que Dios cambie nuestro dolor y nos diga ilustres. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Ustedes se imaginan cuando Jabes estaría por ahí y los amigos le dirían: ahí viene, ay, qué dolor, ay, qué tristeza. ¿Ustedes qué? ¿Se imaginan Jabes viniendo por ahí y los amigos escondiéndose, los amigos yéndosele? No, ahí viene, qué dolor, qué pereza, con qué dolor, el que entristece. Entonces imagínense. Y muchas veces nosotros hacemos algo parecido a lo que le hacían a Jabes. Hacemos acepción de personas. Nos juntamos con los que más nos congracian. Nos juntamos con aquellas personas que nos interesan más. Nos dejamos llevar por las apariencias. Nos juntamos con los que más nos agradan. Dice que Dios pesa nuestros caminos. Y muchas veces nosotros cometemos ese error, inclusive aquí en la iglesia. Yo lo he cometido. Y esta palabra lo confronta a uno. Lo confronta realmente. Porque hay algo muy especial que Dios nos dio, que Dios le dio a esta iglesia. ¿Qué es lo especial que Dios le dio a esta iglesia? El amor, el amor. Eso fue lo especial que Dios nos dio a nosotros en esta iglesia. ¿Cuántas personas han entrado por las puertas y un solo abrazo han hecho que esa persona se quede acá? Y eso es lo que nosotros debemos seguir haciendo. Muchas veces nosotros nos envolvemos en nuestras cosas, en nuestras carreras, en lo que tenemos que hacer acá. Nos metemos en tantas cosas que nos olvidamos saludar al hermano o al otro hermano o al otro hermano, sabiendo que ese es la oportunidad para saludar a los hermanos. Cuando nosotros nos congregamos es la oportunidad para darle un abrazo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ocupamos, nos juntamos con los que más nos gustan, vamos a tomar el café con los que más nos gusta y dejamos aparte los otros. Pero ¿sabes una cosa? Esta es una palabra que primeramente confrontó mi vida, pero qué rico es para nosotros, porque yo mismo he cometido ese error. Yo mismo me he envuelto en mis carreras acá y deja uno de saludar, y cuando uno ya se, no vi a tal persona, no vi a tal persona o no vi a tal persona. ¿Y en qué momento esa persona necesitará un abrazo, una palabra, una voz de aliento, una palabra que lo levante? En esos momentos Dios no hace acepción de personas y nosotros menos debemos hacerlo. Dice que Jabes era un hombre prominente. Dice Dios que era prominente, que era exitoso, que era ilustre. Porque Jabes buscaba de la presencia de Dios. Jabes invocaba a Dios. Jabes sabía dónde llegar. En la palabra en Génesis 15 nos cuenta que en un momento Abraham estaba afligido, había aflicción en su corazón. Dios lo había prosperado en muchas cosas. Tenía ganados, tenía tierras, tenía tiendas, tenía muchas cosas. Dios lo había prosperado grandemente. Pero había aflicción en su corazón. Había un dolor en su corazón. No tenía descendencia. Su esposa era estéril y ellos de avanzada edad. Y en un momento de esos Dios le dice: sal de tu tienda, mira el cielo, mira las estrellas. Así como esas estrellas
va a ser tu descendencia. Y Jabes, en un tiempo de dolor, en un tiempo de aflicción, en un tiempo de dificultad, oró a Dios y Dios le concedió. Dios le concedió lo que él le pidió. Vamos a ver la primera parte, el primer punto. Como les dije anteriormente, vamos a desenglosar esta palabra parte por parte. Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. E invocó Jabes al Dios de Israel. Jabes sabía cuál era la fuente de la gracia. Jabes sabía dónde estaba la fuente de la bendición. Jabes se postró ante el Dios verdadero, ante el Dios vivo, ante el Dios que hace milagros, ante el Dios que está con nosotros, a Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios le concibió. Jabes supo dónde ir al lugar correcto en el momento correcto. Pero no fue una oración simplemente de un día. No fue. Jabes venía orando mucho tiempo. Jabes venía creando callo en sus rodillas. Dios estaba formando el carácter de Jabes y nadie lo sabía. Pero Jabes estaba metido con Dios. Ustedes se imaginan cuando Jabes empezó a caminar diferente, cuando lo veían diferente, lo veían bendecido, lo veían prosperado, y la gente se preguntaba, ¿y qué le pasó a Jabes? Jabes, ¿qué te pasó? Y Jabes con esa alegría contestaría, Dios contestó mi oración. Dios contestó mi oración. Y muchos momentos cuando nosotros estamos en dolor, en crisis, en aflicción, nosotros nos metemos en la presencia de Dios, perseveramos en la oración, lo buscamos en su lugar secreto, y Dios va a contestar nuestras oraciones. Dios las va a contestar. Muchas veces nosotros hacemos oraciones. Yo les voy a decir una cosa. En una oportunidad yo encontré una oración en la palabra de Dios. Eso fue tiempo atrás, y yo oraba de la misma manera a ver si Dios me respondía. No entendía. Por eso muchas veces dice la palabra de Dios que el pueblo peca por falta de conocimiento. Y es muy cierto. Cuando yo me puse a analizar esta oración de Jabes, ¿por qué Dios le contestó la oración? Porque muchas veces nosotros vemos ese el resultado, y Dios le otorgó lo que pidió. ¡Qué bendición! ¡Wow! Y muchas veces nos fijamos en esa sola parte, pero no nos damos cuenta el por qué Dios contestó la oración. ¿Qué fue lo que hizo Jabes para que Dios le contestara la oración? Para que Dios le otorgara lo que él le pidió. Y eso es lo más importante. Nosotros debemos escudriñar la palabra y decir, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre que era dolor, que vivía en aflicción, que vivía con su corazón contrito, con su corazón abrumado? ¿Qué hizo este hombre para que Dios le otorgara la bendición? Para que Dios le contestara. Y eso es lo que a mí me causó mucho, pues primero confrontó mi vida. Y yo les digo una cosa. Dios nos va a pasar por muchos momentos. El venir a los caminos de Dios no es fácil. No es nada fácil. Nada sencillo. Venir es fácil, pero mantenernos es difícil. Mantenernos es muy difícil. Estar uno en la vida cristiana, ser uno discípulo de Dios, ser uno discípulo de Cristo, estamos caminando por un hilito muy delgado, muy delgadito. Cuando nosotros caminamos por un hilo muy delgado, ¿cómo tenemos que caminar? Exactamente, con cuidado, pendiente de que no nos vayamos a caer.
Así es que la vida cristiana. Ustedes han visto cuando hace poco, no sé, en las cataratas del Niágara, que un hombre pasó por un cable, pasó de lado a lado no sé cuántos metros. Imagínense ustedes el viento, porque eso ha sido un viento tremendo. Entonces, ustedes se imaginan cómo él tuvo que pasar. ¿Cuántos de ustedes lo vieron en televisión? Exactamente, eso fue algo impresionante, ¿cierto? Pasar ese hombre por ese cable fue algo increíble, como que fue un récord Guinness. Exactamente. En el Gran Cañón también. Bueno. Pero mira, la vida cristiana es exactamente igual. Van a venir vientos, van a venir adversidades que nos van a querer mover. Pero debemos estar muy bien balanceados para no dejarnos caer. El segundo punto. Oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición. Nosotros ya somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Ok. Pero ser bendecidos desde antes de la fundación del mundo es diferente a que las bendiciones se manifiesten en nuestras vidas, a que las bendiciones nos alcancen, a que las bendiciones nos sobreabunden, ¿cierto? Totalmente diferente. Dice la palabra en Mateo 7 y 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá, ¿cierto? Pero también dice la palabra en Santiago 4:3, porque muchas veces esta palabra es muy bonita. O sea, yo voy a pedir y Dios me va a dar. Pero hay un complemento muy importante, porque muchas veces pedimos y como que no se nos dan las cosas. ¿Qué será lo que sucede? ¿Qué será lo que pasa? Dice Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En vuestros deleites. Muchas personas tienen fama, riquezas, pero no son bendecidas. No son bendecidas. Entonces, dice la palabra en Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces nosotros, según esta palabra, ¿qué debemos pedir? Nosotros debemos pedir sabiduría, debemos pedir entendimiento, debemos pedir que Dios sea el que guíe nuestras vidas. Pero muchas veces pedimos conforme a nuestra voluntad, cuando Dios tiene otra voluntad para nosotros. Y nosotros debemos pedir es conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nosotros. Por eso es que muchas veces las peticiones no se nos cumplen, no llegan, las bendiciones no nos alcanzan, sencillamente porque estamos pidiendo mal. Salomón fue un hombre muy bendecido. Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice: yo te pido que me des sabiduría y ciencia para yo poder manejar este pueblo que tú has puesto delante de mí, este pueblo tan grande. Pidió algo, Salomón pide algo
conforme a la voluntad de Dios, no lo pide conforme a su corazón. Imagínense que Dios nos diga a nosotros: pídeme lo que quieras. Que Dios no lo va a hacer. Pídenos lo que quieras. De la misma manera se lo pidió a Salomón. Pero mira, Salomón, el primer beneficiado de lo que Salomón le pide a Dios, ¿quién es? El pueblo. Porque Salomón le está pidiendo sabiduría, le está pidiendo ciencia para poder manejar ese pueblo tan grande. Y segundo, va a ser beneficiado él. Va a ser beneficiado el reino de Dios. Porque hay un hombre que está pidiendo sabiduría y ciencia para dirigir un pueblo. Entonces, Salomón no le pide riquezas, no le pide gloria, no le pide nada de esas cosas. ¿Y Dios qué le dice? Por cuanto tú no me has pedido ni riquezas ni gloria, porque tú no me has pedido a tus enemigos, porque tú no me has pedido grandeza para ti, yo te voy a conceder sabiduría, te voy a conceder ciencia, pero además te voy a dar gloria y riquezas. Tan rico vas a ser que ni antes de ti va a haber un rey que sea tan rico como tú, ni después de ti. Esa palabra nos enseña a que nosotros podamos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no para el beneficio. Muchas veces lo pedimos como para un beneficio que no es. Es como cuando yo le pido a Dios: Señor, yo quiero una casa grande, hermosa, con piscina, Señor, y bien espectacular, que tenga un frente hermoso, Señor. No está mal pedir eso, pero ¿para qué tú la vas a usar? Señor, yo quiero una casa grande, hermosa, espectacular, con una piscina bien bonita, Señor. Dame un cuarto bien especial, Señor, con su baño privado, con una televisión grande, Señor, para yo poder albergar todos esos misioneros que vienen de otras partes. Eso es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no es para mi deleite, no es para mi placer. Yo estoy pensando en los demás, no estoy pensando en mí. Eso es lo que nos enseña esta oración. Jabes pidió de acuerdo a la voluntad de Dios y no pidió de acuerdo a su voluntad. Él estaba en aflicción, en dolor, y Dios le otorgó lo que le pidió. Tercer punto. Y ensancharas mi territorio. Wow. Y ensancharas mi territorio. Esta no era una oración que estaba limitada. Jabes quería ir mucho más allá. Jabes lo concibieron en dolor. Era un hombre que estaba en aflicción. Su corazón podría estar muy maltratado. Su condición no era muy buena. Y dice que él oró al Dios de Israel y le pidió que ensanches mi territorio. Jabes no se quería quedar en el problema en que estaba. Jabes no se quería quedar en su dolor, no se quería quedar en la situación que lo habían marcado. Jabes quería mirar mucho más allá de su problema. Jabes quería mirar mucho más allá de su dolor. Jabes se quería ensanchar. Señor, yo quiero ver más allá de mi dolor. Señor, yo quiero ver más allá de mi problema. Señor, yo quiero ver más allá de mi dificultad. Permíteme ver lo que tú tienes para mí, Señor. Yo no me quiero quedar en este dolor. Y eso es lo que Dios nos viene a decir en este momento. No importa la situación que tú estés, no importa el dolor que tú estés pasando, no importa la aflicción que tenga en tu corazón, no te quedes en ese lugar. Mira más allá. Dios te quiere ensanchar porque hay un destino de gloria para cada uno de nosotros.
algo que Dios pone en mi corazón y es muy valedero. Y yo nací en esta misión y es muy rico. Y es muy rico, es muy rico haber vivido todo lo que hemos vivido. Yo les cuento que recuerdo que hoy me pasó algo curioso, que una persona llegó a la iglesia porque dos hijas que estudian, las hijas de ella estudian en el mismo colegio, se conocieron y por medio de ellos fue que atrajeron a otra persona para acá, para la iglesia. Y de la misma manera fue que yo llegué aquí yo llegué a la iglesia. Recuerdo un día que llegó mi niña y llegó temprano y yo me asusté todo. Uno se preocupa por los hijos. Cuando me dijo, no, que nos vinimos en un carro con una amiga y con el papá. Pero ¿cómo así que ustedes se montan en un carro? ¿Cómo así que no nos dicen? No, ustedes no pueden hacer eso. No, que su papá es pastor y que no sé qué. Y a mí me entra esa curiosidad, ¿cómo así que su papá es pastor? Y, y entonces el domingo siguiente estábamos allá en la casa. Estábamos allá tocando para entrar. Y llegamos y llegamos, entramos, unas sillitas, todo estaba vacío. Sillitas, un CD, una grabadora con un CD. Era curioso, era muy chévere. Bueno, la iglesia, nos sentamos y empezamos a orar con un CD. Después llegó la palabra, entonces eso fue algo muy bonito. Pero lo más rico de todo es que dicen que los cristianos somos aburridos. Eso dicen, pero ustedes saben cómo nos divertimos, cómo gozamos. O cómo no hemos gozado, por ejemplo, el fin de año, el 20. ¿Cómo gozamos de rico allí hasta las 2, hasta las 3 de la mañana, haciendo sancochito, haciendo arepas, comiendo humo? Chévere, rico, delicioso pasamos. Al otro día, no, es más, mi esposa no me dejó entrar sino hasta el garaje. No, quítate esa ropa porque hueles a puro humo. Claro, pero rico la pasamos, delicioso. Eso es una vida muy bonita. Y entonces nosotros, se terminaba el culto, listo, y eso era de una vez a comer algo bien rico, bien delicioso. Por eso es que cuando se termina aquí el culto los invitamos a que tomen un cafecito y departan. Es que eso viene desde el nacimiento. Esas cosas no se pueden perder. Y entonces imagínense que llegábamos y luego las paredes eran como eran blanquitas, ni cuadros tenían. Ni cuadros habían, oye, tremendo. Y entonces cogíamos el proyector y películas en la pared. Ah, qué delicia. Como había mucho espacio, no habían muebles ni nada, nos tirábamos en la alfombra a ver televisión, a ver películas. Qué rico la pasábamos, delicioso. Eso era muy rico de verdad. Luego cuando pasamos allí al Clubhouse, la misma historia, eso iba creciendo, la mano de Dios, y eso fue algo increíble. Luego pasamos a la 192, a un local. Fuimos a ver un local que cuando lo vimos, eso era un restaurante hindú. Imagínense los colores. Bonito. Es más, el techo era negro. El techo el ceiling, sí, pintado de negro. Qué belleza. Unos colores hermosos, que eso nos tocó que darle como días de pintura para poderlos quitar. Eso vuelto nada, imagínense el techo, no. Y mirábamos, yo me acuerdo, tan increíble que mirábamos así por el vidrio. Y miramos eso, pero vamos, este es. Y nos metimos. Y eso lo remodelamos, lo pusimos elegante, bonito. Sabe que cuando las cosas son para Dios las ponemos bonitas. ¿Sí ven este lugar tan hermoso? Todo lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo bonito. Y entonces allí creció, tomamos el otro local, remodelamos otra vez. Nos manteníamos, era remodelando. Luego de ahí ya éramos demasiados. Éramos demasiados y pasamos a este lugar tan hermoso. Cuando nosotros habíamos venido hace como 3 años ya.
3 años atrás. Y yo les voy a decir, este lugar, wow, no era tan lindo como está ahora. Este lugar era una bodega llena de maquinaria, sucio, eso ni se veía, era terrible. No, eso no estaba todo esto. Dijimos, este es el lugar. Y otra vez, hagámosle. Otra vez a construir, a remodelar en la misma, todos con ánimo. Pero es que es rico, es que es delicioso, porque cuando uno ve los frutos son cada uno de ustedes. Las almas nuevas que han llegado. Esos son los frutos. Porque ¿a qué nos mandó Dios a esta tierra? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos en esta tierra? Exactamente. Fruto que permanezca. Ok. Fruto que permanezca. Aquí está en consolidar. Ok. Entonces, ya después mira lo bonito que lo pusimos, todo esto. Y Dios nos seguirá llevando. Y yo dije, Señor, ensancha nuestro territorio. Señor, amplía nuestras estacas, Padre Santo. No para gloria ni para vanagloria de nosotros, no, para la gloria tuya, Señor, porque allá afuera hay muchos que están perdidos, hay muchos que están en dificultad, hay muchos que están en aflicción y no tienen ni siquiera una persona que llegue y les hable y les diga, no, yo conocí un Cristo vivo, yo conocí a aquel que me sacó a mí, que me asió de su mano, me sacó y me hizo nueva criatura y ahora mi vida es diferente. Ya no soy lo que era. Para eso, que ensanche nuestro territorio, para que este lugar sea lleno de nuevos convertidos, de nuevas almas. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Porque Dios está en este lugar. La mano de Dios ha estado acá. La presencia de Dios ha estado caminando con nosotros. Así como Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no quiero salir de este lugar. Y la presencia de Dios estuvo con él. Y fueron un pueblo que llegó, pasó por el desierto y llegó a la tierra prometida. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios nos quiere sacar de ese Egipto de dolor, de aflicción. Dios nos quiere transportar por ese desierto de pronto en el que estamos pasando, pero nos quiere llevar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Dios nos quiere llevar allí, a todos nosotros. No es a mí solo, es a todos nosotros. Jabes hizo una oración, estaba en dolor, estaba en aflicción, pero Jabes se metió con Dios. Jabes se humilló ante Dios. Dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Y Jabes se metió con Dios. Jabes lo buscó en su lugar secreto. Jabes perseveró en la oración. Y Dios concedió su petición. Dios le otorgó lo que pidió. Y dice la palabra, quinto, y si me libraras del mal para que no me dañe. ¿Saben qué Jabes le estaba pidiendo? Para que me librara del mal para que no me dañe. Señor, corta esa maldición de dolor con la que yo vengo. Corta esa aflicción. Corta con eso, Señor. En ese momento Jabes estaba siendo restaurado. Su vida estaba siendo restaurada. Señor, yo ya no quiero estar con esto, Señor. Yo no lo quiero estar. ¿Y a cuántos de nosotros nos está diciendo en este momento? Que podamos nosotros decirle, Señor, yo ya no quiero estar en ese dolor, Señor. Yo no quiero, Señor, estar más peleado con mi esposa, con mi esposo. Yo, Padre Santo, no quiero más esta situación financiera, Señor. Esta enfermedad, Señor. Padre Santo, todo ese pasado de dolor, Señor, quítalo de mi vida, Señor. Quita ese pasado de dolor, quita ese presente de dolor, porque hay un futuro de gloria para cada uno de nosotros.
para que el pasado no me dañe, le estaba diciendo Jabes a Dios, para que mi pasado no me dañe. Para donde nosotros, Dios no nos ha sacado, no nos alcance y no nos dañe. Líbranos del mal, le pedía Jabes a Dios. Y dice la palabra que le otorgó Dios lo que pidió. El ser ilustre implica saber esperar el momento de la bendición para nuestras vidas. No es en el momento que nosotros querramos, es en el momento que Dios tiene para nosotros. No es cuando nosotros querramos. No es eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que entendamos esa parte. Jabes marcaba una diferencia. Que a pesar de haber sido concebido en dolor, Dios lo llamaba ilustre. Jabes oró al Dios de Israel, invocó la fuente de bendición. Dios le pidió que ensanchara su territorio. Le pidió a Dios que ensanchara su territorio, que lo sacara, que pudiera él mirar más allá del problema en que estaba. Que su mano estuviera con él. Que su mano siempre estuviera con él, que su presencia siempre estuviera con él, que anduviera con él. Y que lo librara de todo mal, que lo librara del pasado, que ya no trajera más el pasado a su vida. Y Dios le otorgó lo que pidió. Ustedes se imaginan cuánto impactó esta oración en esa generación, en un momento de sequía espiritual, en un momento donde muchos se habían alejado de Dios, en un momento donde había guerra, donde había dolor. ¿A cuántos impactó esa oración? ¿A cuántos impactó que Dios concediera esa oración a Jabes? Y eso es lo que quiere ser Dios en este mismo tiempo. Dios quiere que nosotros impactemos cuando Dios nos contesta sus oraciones. Pero Dios quiere aún más, que es entregar nosotros nuestro corazón a Él, entregar nuestra vida a Él, perseverar en la oración, buscarlo en su lugar secreto, humillarnos ante Él, clamar así como dice la palabra, clamar que nos duela el alma de clamarle, Señor. Eso es lo que Dios quiere. Dios está buscando nuestro corazón. Nuestro corazón. Él nos quiere bendecir. Dice la palabra de Dios que Dios nos quiere bendecir más abundantemente de lo que nosotros le pidamos. O sea que nos quiere bendecir por encima de lo que nosotros le pidamos. Pero debemos ser entendidos en esta palabra. Dios quiere que entreguemos nuestras vidas a Él. Por favor, pueden cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Quizás muchos de nosotros hemos orado y no hemos recibido contestación y bajamos los brazos. O estaremos esperando que Dios nos conteste, estaremos esperando una respuesta, pero tenemos los brazos abajo. Yo quiero decirte una cosa en este momento. Nuestras oraciones deben ser como una gota cuando cae en una roca. Hora tras hora, momento tras momento, minuto tras minuto, segundo tras segundo, hasta que esa gota rompe la piedra. Quizás tu problema sea como una piedra en este momento, pero tus oraciones deben ser como una gota. En un momento la piedra se rompe, los cielos se abren y las bendiciones te alcanzarán, te arroparán, te sobreabundarán. Quizás tu vida en este momento sea como la vida de Jabes,
que lo concibieron en dolor. Quizás alguien desde pequeño te dijo a ti: tú no sirves para nada, tú no vas a hacer nada en la vida, tú eres un fracasado, tú no vas a ser una buena esposa, tú no vas a ser un buen marido, tú no eres inteligente. Cosas que te han causado dolor, así como lo estaba Jabes. Pero yo te vengo a decir que así como Dios llamó ilustre a Jabes, de la misma manera Dios te va a llamar a ti ilustre, exitoso, prominente, porque te metes con Dios, porque buscas de tu presencia, porque te metes en tu lugar secreto, porque te humillas ante Él, porque ayunas, porque buscas su rostro. Y Dios va a otorgar las peticiones de tu corazón.